a estudiar este estudio. Yo no creo que lo vamos a alcanzar a terminar este día, pero vamos a hacer dos secciones. Esta va a ser una parte y la otra parte vamos a dejarla para ver si es posible que terminemos. ¿Es un estudio o es un tema muy profundo? Amén. Que les quiero decir que este estudio empieza desde el principio de la Biblia. Si usted nota en el libro de Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Amén. Dice que se movía el Espíritu de Dios. Amén. Dice, todo estaba desordenado y vacío. Estamos hablando que Dios Todopoderoso es Espíritu, y ese Espíritu estaba sobre la faz de un desorden. Amén. Y Él fue el que empezó a ordenar, salió de su ser palabra, y esa palabra que era un verbo, que era solamente una palabra, empezó a efectuarse una acción hasta ir formando. A través del poder de su palabra se formó todas las cosas. Amén. Pues vamos a hablar de cosas que de alguna manera tal vez algunos tengan preguntas sobre esto, y va a ser un privilegio tener el placer de escudriñar la escritura. Aún si usted tiene preguntas, pues no importa, tenemos, yo creo que, la oportunidad de visualizar que la palabra de Dios nos permita mirar la respuesta conforme a su palabra. Amén. Les quiero decir, porque para muchos de nosotros el Espíritu Santo en otro tiempo era, se puede decir, que la tercera persona de la Trinidad, y Dios no habla de Trinidad. Dios no habla de dos o tres dioses, Dios habla de un solo Dios. Amén. Eso es algo muy maravilloso. Y yo les voy a decir, si usted sirviéndole y yo sirviéndole a uno, en ocasiones quedamos mal. Imagínense sirviéndole a tres, vamos a quedar mal. Amén. Eso es, así estableció la palabra. Dice que a dos amos sirve, uno de los dos queda mal. Amén. Por eso es el asunto aquí. Estamos conectados, ya sea a Dios o definitivo al otro lado. Amén. Y les quiero decir que cuando estamos conectados con Dios hay bendiciones múltiples. Cuando estamos conectados al otro lado también hay, de alguna manera, múltiples acciones también. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Así es que hoy vamos a leer algunas escrituras que nos van a ayudar a establecer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, algo que va a quedar estable si usted le cree a Dios, porque es algo que usted va a tener la oportunidad de mirar, usted va a tener la oportunidad de confiar y creerle a Dios, o también de alguna manera apelar a lo que Dios estableció. Amén. Esto es algo que usted lo va a tener en su disposición. Amén. Y esto puede ser posible si estudiáramos la palabra de Dios con atención y nosotros guardáramos esa palabra, pudiéramos nosotros establecer un fundamento inmovible. Amén. Dice la escritura que el fundamento que Él pone no se puede mover, o no se debe mover. Amén. Porque muchos lo movemos a través de nuestra manera de pensar. Pero así dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 3:11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Amén. Pues usted y yo vamos a tener la oportunidad de visualizar todo esta vez. Amén. Así es que una vez más les digo, para que usted y yo tengamos esto en mente, en nuestro corazón, no son tres, es uno solo. Amén. Y también vamos a poder mirar que Dios es Espíritu, Dios es Santo. Amén. Por eso es que el definitivo después dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque recibiréis el don del Espíritu Santo para que recibiéramos su Espíritu en nosotros. Amén. Vamos a poder mirar a través de la palabra de Dios que Dios es Espíritu, como se lo estamos diciendo. No lo crean porque lo que yo le estoy diciendo. Amén. También vamos a poder mirar que el Espíritu Santo es Dios, o sea que es el mismo. Dios es Espíritu, el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Señor, nuestro Dios, es un Dios espíritu, o sea, es espíritu. Él no tenía cuerpo, por eso tomó un cuerpo y se humanó. Amén. Él hablaba a través, si ustedes ven, de los siervos de Dios. Usó a Moisés, usó a muchos para hablar, a Noé, usó a los profetas, al profeta Samuel, y fue usando a siervos que fueron útiles para la obra que Él tenía encomendada que se llevara a cabo. Amén. Es necesario comprender a través de la palabra de Dios que la palabra persona, para que usted de alguna manera empiece a tomar esto con entendimiento, no se relaciona con el Espíritu Santo, o sea que nunca va a poder mirar que se relaciona
la palabra persona con el Espíritu Santo. Pero sí vamos a poder mirar que a través de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, sí está relacionado con Cristo. O sea, no se relaciona con persona, pero sí se relaciona el Espíritu de Dios, se relaciona con Cristo. Amén. Y si tiene su Biblia, vamos a empezar con esto. Es algo muy maravilloso y usted lo va a poder visualizar. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, pero vamos a empezar desde el verso 17. Amén. Y al decir relacionar, para que usted lo entienda mejor, estamos hablando que el Espíritu de Dios estaba en Cristo Jesús, como dice la Escritura, no como yo lo digo, para que usted lo visualice de una manera que lo pueda entender. Amén. Y esto es posible ver en la palabra de Dios, que es algo que Dios estableció para que usted y yo vayamos conociendo quién es Dios. Si es posible, si alguien puede compartir ahí con ella, con mi sobrino también, y con alguien que no tenga Biblia ahí. ¿Y sabe cuál es el propósito de estas lecciones? Que usted conozca a su Creador. Precisamente, si usted y yo no conocemos a Dios, si nos hablan de algún Dios, incluso usted van a encontrar que se habla de algunas situaciones y escuchan, el hermano fulano ora y hay sanaciones. Y luego dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Manda? 2 Corintios 5, 17 al 19. Y en ocasiones dicen, le voy a decir que incluso algunos de los hermanos escuchamos, es un hermano que es usado por Dios para sanidad. Y les quiero decir que esto ha pasado. Muchos incluso de los convertidos incluso empiezan a tomar fe en una persona. Y no es algo que esté mal si usted lo mira del punto de vista que corresponde, pero si usted lo mira como para idolatrar a la persona, estamos hablando de un problema. Amén, así es. Amén. Porque el que sana a través de la persona es Dios. Amén. No es que la persona haga este evento por su propia naturaleza. Así es, gloria a Dios. Es por la gracia de Dios que se mueve la persona. Cuando aquí oramos por alguien y sana, el que sana es Dios. Y yo no crean que yo fui que lo sané. No, yo tuve el privilegio de interceder en oración para que recibiera la sanidad a alguien. Entonces no hice más de que suplicarle a Dios misericordia por alguien que estaba en necesidad. Eso es lo que nosotros hacemos, y usted es un instrumento útil para la obra cuando usted intercede por alguien. Amén. Hasta en los trabajos así es, hermano. Mire, le digo decir al patrón, no sé, en veces no se ensucian las manos. Pero ¿quién es el que recibe el dinero? El patrón. Amén. Ustedes miran, lo que les estoy diciendo es algo que ustedes lo pueden verificar a través de la naturaleza que tenemos aquí. Amén. Así, ya lo tienen 5:19, pero vamos a empezar desde el 17 hasta el 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, usted y yo. Verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y si usted mira, yo le estaba diciendo que la palabra espíritu o el espíritu no se relaciona con el hombre. Amén. Pero podemos mirar que con Cristo sí se relaciona. Ahora, Cristo, de alguna manera usted va a poder mirar aquí a través de la palabra que Cristo es Dios. Ciertamente lo único que usó fue el tabernáculo, que fue un cuerpo humano para Él manifestarse. El Espíritu de Dios estaba en Cristo. Mire otra vez lo que dice 5:19. Dice, ¿ven? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. O sea que Él mismo era el Todopoderoso, reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, Él era Dios, y a través de ese cuerpo físico reconcilió al ser humano, le abrió el acceso para la reconciliación. El ser humano no podía alcanzar salvación por los sacrificios, tampoco lo podía hacer de alguna manera
por todos los holocaustos y ofrendas que daban. No, ¿sabe qué? Era por la misericordia de Dios que encontraba gracia, aún en tiempos de otras dispensaciones, por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Para que usted y yo sepamos que Cristo era Dios. Dios le dio una revelación al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era una persona que creía en Cristo, era una persona que perseguía a los cristianos. ¿Se acuerdan que yo les dije de los fariseos? Él era fariseo de fariseos, era un perseguidor. Y yo les dije, pero es algo serio y fuerte que les diga, pero es una realidad. Los fariseos eran personas que eran celosos de la ley de Dios, eran los que estaban encargados eran los matones de la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Mal eso, no? Pero es la verdad. Amén. Eran los sicarios de la iglesia. ¿Sabían que ahorita también hay sicarios en una iglesia? Gloria a Dios. Tan seria la cosa, porque estoy hablando de cosas que incluso pueden venir contra mí. Pero de ahí le voy a decir que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Ciertamente decir la verdad es algo que, ¿sabe qué? A nosotros nos es encomendado decir la verdad. Amén. Ciertamente a algunos no les va a gustar, pero es la verdad. Sí, amén. Amén. Y para que usted sepa esta revelación, Saulo de Tarso, que era un fariseo de fariseos, cuando tuvo el encuentro con Jesús, conoció a Dios de la creación, a su Dios. Amén. Y se dio cuenta que Jesucristo era Dios. Al que él perseguía era Dios mismo. Y es al que muchos de nosotros no lo tomamos como Dios, sino lo tomamos como el Hijo de Dios, siendo el Todopoderoso. Dice la Escritura, no lo digo yo, es el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Dice así, ahora sí viene en el capítulo 9 de Romanos. Y así el verso 5 directamente, pero para que entienda mejor desde el verso 3. Se trata de que nos vayamos conociendo el Espíritu de Dios. ¿O quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios era Dios mismo, es Dios mismo. No son tres, no son dos, es uno solo. Amén. Desde el verso 3, ¿lo tienen? Del 9 al 3. 9, 3. Podemos leer hasta el 8. Amén. Dice, porque deseara yo mismo ser el anatema separado de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo. Amén. Que ya era aquí apóstol Pablo. Él se convirtió en el capítulo 8 y se entregó y se bautizó en Cristo Jesús. Saulo de Tarso, y le cambió el nombre. De ser Saulo vino a ser el apóstol Pablo. Amén. Está seria la cosa, porque sabe que un perseguidor, alguien que estuvo incluso persiguiendo a los primeros apóstoles. Yo le voy a decir que incluso mató a Esteban, o él consintió en la muerte de Esteban. Después el Señor lo llamó y le dijo, yo te voy a enseñar lo que vas a sufrir por causa de mi nombre. Amén. Y le enseñó quién era Jesús. Por eso es que él después da testimonio, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo comprendió porque Cristo es el Todopoderoso. Amén. Pero dice así en el verso 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando aquí algo muy serio, el apóstol Pablo. Amén. Según la carne, porque todos sus familiares eran también de ese género, de creer. Amén. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y el verso 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Esto es solamente la introducción que le estoy dando. Acá vamos a entrar al tema. Amén. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué revelación recibió el apóstol Pablo? ¿Eh? Dice, bendito por los siglos. Amén. Amén. Verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Saben por qué dice este versículo 6? No todos los que descienden del pueblo de Israel son israelitas, porque muchos solamente nacen en Israel, pero sus corazones están fuera del fundamento y ¡Aleluya! Ese es el punto. También aquí, no todos los que nosotros decimos somos cristianos. Saben que muchos nacemos en Cristo, pero ¿saben qué? Traemos todavía nuestra mente en el mundo, nuestras acciones están en el mundo. Estamos conectados todavía al mundo. Estamos hablando de que Dios nos quiere desconectar de ahí para que seamos legítimos. Amén. Este es un punto que Dios quiere definitivo para nosotros. Amén. Dice, por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Dice, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no en los que son hijos según la carne,
son los hijos de Dios, este es el punto, sino que los que son hijos según la promesa son contactados como descendientes. Hay una promesa. Amén. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 30, si usted vaya a Juan, ya casi vamos a entrar al punto. Amén. Amén. El Señor Jesús, a través de Juan, del libro de Juan, el Señor Jesús mismo habla. Amén. Y Él dice, de una manera muy especial, dice que Él es el buen pastor. Y dice que sus ovejas oyen su voz. Gloria a Dios. Ahora, Él es el Todopoderoso. Y los hijos de Dios conocen su voz también. Amén. Y muchos no lo conocen, pero es posible conocerlo. Porque todos somos creación de Dios. Él quiere que todos lleguemos a ser sus hijos. Amén. Amén. Amén, amén. Porque déjelo decir que la creación, usted sabe, Él creó los cielos y la tierra, la luna, las estrellas. Pero aún, déjelo decir que los ángeles, querubines, todo esto lo creó Dios. Pero, déjelo decir, al ser humano y a los ángeles les dio ciertas libertades que no les corresponden o no nos corresponden. Como ustedes saben, este ángel querubín, que era luz bella, él también Dios lo crió, pero le dio un también libre albedrío, o sea, le dio la oportunidad de él, de alguna manera, decidir, alabar y reconocer a Dios, a su Creador como su Creador, o también le dio la oportunidad de rebelarse contra él. Amén. Y vemos que él se rebeló. Pero dice aquí en el verso, empezamos desde el versículo 27 del capítulo 10 del libro de Juan. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego especifica y dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Amén. Ahora sí, vamos a entrar al asunto. Amén. Una vez más, para algunos el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Y aquí vamos a hablar de algunas cosas que tal vez usted no haya escuchado, pero que es posible que usted las escudriñe. Porque déjelo voy a decir que vamos a hablar de algunas cosas que de alguna manera algunos piensan que el Espíritu Santo es. Amén. Y déjelo voy a decir que para algunos la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es algún aspecto místico, y usted lo está de alguna manera, y lo puede mirar que es místico. Ahorita vamos a tratar de, los que no entiendan que es místico, vamos a tratar de decirles que es místico. Pero usted mismo lo puede mirar. Incluso aquí hay algunas personas entre nosotros en esta ciudad, y yo no sé si usted haya pasado y haya visto algunas personas que dicen: se lee la mano. ¿Las han mirado? Esas personas son personas místicas, que ellas se creen que son místicas. Pero yo le voy a decir lo que, si en realidad nosotros hablamos de la verdad, lo que son ellas son personas que, en definitivo, han encontrado en la psicología algo que a ellos les favorece para beneficio de negocio. ¿Sabe por qué? Pues son psicólogos. Le preguntan: ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Y usted mismo está dando la información que él necesita para a usted aportarle lo que usted quiere oír. Porque eso es lo que usted quiere oír. Y ellos están para complacerlo por dinero a usted. Y le voy a decir, no quiere decir que no sean personas inteligentes, son personas muy inteligentes. Sobre todo porque a usted le lee en el asunto, incluso antes de que les cuente las cosas después, él ya sabe qué le va a decir. Sí, la verdad. Yo le puedo decir, de algunas personas, yo sé lo que va a contestar antes de que me dé la respuesta. Por gracia, no es que yo sea un psicólogo, pero sí les puedo decir que gracias a Dios y a la palabra de Dios nos permite visualizar todo eso. Amén. Pero cuando usted conoce la verdad, yo le voy a decir que nosotros vamos a hablar la verdad. Y no estamos expectando ni arreglando la manera para nosotros hacer sentir bien a la gente. Muchas veces nuestra palabra le va a ofender, pero es una verdad que le va a hacer falta y le va a hacer un beneficio en su vida. ¡Aleluya! El hecho que le digamos que usted busque a Dios con todo su corazón es una ofensa para muchos. Sírvale a Dios como dice la palabra, dice conforme a la palabra de Dios. Esto es algo que no le agrada a oír a la gente, pero es algo que es de alto beneficio, porque cuando usted le sirve a Dios, sabe que usted
forja una relación con su Creador. Amén. Y la misma palabra le va a dar a usted testimonio de que usted está caminando en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuánto le puede dar un aplauso a eso? Amén. Esas palabras que esas personas que de alguna manera se creen con algunos dones, que ellos se creen que son místicos o psíquicos, pero la palabra es místico. ¿Ok? Y lo voy a decir. Y para los que se pregunten qué quiere decir la palabra místico, quiere decir personas que aspira a conseguir o que cree haber experimentado la unión o el contacto del alma con la divinidad, con el Todopoderoso. ¿Ok? Y aunque hablamos de una manera que ellos, si usted le habla de divinidad, ellos van a creer en tres. Y aparte de tres, le van a decir que cree usted en alguien más. Así enseñan. Amén. Ahora, este es el tipo de personas que de alguna manera a muchos ha engañado. Por eso es necesario que usted conozca al único y al sabio Dios, al Todopoderoso. Es una necesidad en su vida. Amén. Cuando usted conoce al Todopoderoso, sabe que no se va a dejar engañar. Gloria a Dios. Amén. Así dice la palabra. Amén. Ahora, vamos a hablar. De alguna manera, al decir otro, no estoy tratando de ofender a alguien en particular, pero sí es la realidad. Amén. Otros piensan que son personas de grandes cualidades para de alguna manera recibir la comunicación de Dios para alguien en particular. En otras palabras, todo este tipo de actividades lo puede mirar una persona, pero siempre que ponen un precio a lo que de alguna manera está recibiendo usted de Dios, estamos hablando de una persona negociante. No está interesada en decirle una verdad, sino está interesada en recibir de usted un beneficio por paga, por una verdad. Yo voy a decir que dice la palabra de Dios que el Evangelio Dios lo abrió gratuitamente para todos los seres humanos. La palabra de Dios es gratuita para todos. No tiene un precio que yo pueda decir que, ¿sabe qué? Si me dan tanto dinero yo voy a hablarles de Cristo. O a alguien que le diga eso, estamos hablando de una persona charlatana que no está en la voluntad de Dios. Con todo respeto, pero la verdad. Amén. Amén. Si alguien le dice, puedo ir para allá para hablar de Cristo, pero te voy a cobrar tanto, ni se deje engañar, porque no funciona así la obra de Dios. Amén. Ese es el punto. Si oyen cosas fuertes, ¿verdad? Así es que, déjenme decir, de alguna manera, incluso estas personas creen que han recibido la dirección y el don del Espíritu Santo y están ellos supuestamente guiados por el Espíritu de Dios, pero no es así. Incluso de alguna manera se consideran personas muy espirituales. Amén. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Amén. Hoy estamos hablando de una confusión que se ha creado a través de la falta de conocimiento de conocer al Todopoderoso. Amén. Pero cuando usted conozca al Todopoderoso, esto no va a ser posible que lo impacte a usted como para usted maravillarlo. Amén. Ahora le quiero decir, para los que creemos en Cristo Jesús, los que hemos recibido la revelación del Todopoderoso, esto es algo maravilloso porque usted va a mirar a través de la luz de la palabra. Y en el libro de Deuteronomio empieza diciendo en el capítulo 6, ciertamente nos vamos a ir al punto y al clave. De una manera muy directa le enseñó a Dios al pueblo de Israel que enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a sus bisnietos y tataranietos. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Empezó una enseñanza con el propósito que se fundara, se estableciera, no tan solo en los que conocieron a Dios al principio, sino que en las siguientes generaciones supieran que nuestro Dios es uno. Amén. Así dice la Escritura, dice, oye, dice, si usted abre su Biblia, va a poder mirar ahí. Amén. Capítulo 6, versos 4 y 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Este es algo encomendado de Dios. Dice, de toda tu alma, y dice, y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando la enseñanza llegó al pueblo de Dios, de parte de Dios, hacia el pueblo para enseñar a otros, era que era un solo Dios. Amén. Me gustan los términos que Dios usó. Digo, me gustan, pero así los estableció. Y me gustan porque sabe que yo los considero que es para mí una revelación que me ha llevado a considerar que no hay otro Dios como nuestro Dios. El concepto yo, él y mí están en toda la Biblia. Amén.
Entonces todo esto para usted y para mí es algo que usted también lo puede aprender. Amén. También entendemos que Dios crió los cielos y la tierra. Todo esto nosotros lo podemos mirar a través de la palabra. Amén. Y estamos seguros que fue un Dios, fue un creador. No fueron dos, no fueron tres. Porque la palabra de Dios nos enseña que hay un solo creador, que hay un solo Dios. Amén. Aleluya. Además podemos ver en la palabra de Dios y nos enseña que Dios es revelado como espíritu, de una manera que lo vemos en el principio de la creación. Dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Génesis 1 y 2. Para irnos así rápido, dice, y todo estaba desordenado y vacío. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz. No dice que dijeron, porque si fueran 2 o 3 días de hecho, y dijeron. Pero dice, y dijo Dios. La palabra dijo es un término singular. Amén. Y dijo Dios, sea, y fue hecho. Amén. Todo esto para usted y para mí es alto en enseñanza. Debo decir, alto también en visión que usted alcance a comprender. Amén. Pero si leemos el libro de Colosenses y usted mira desde el capítulo 15 hacia adelante, capítulo 3 del libro de Colosenses, abra su Biblia. Le voy a decir que empieza a dar testimonio quién era Dios. Ya estamos hablando de una dispensación que es la sexta dispensación. Es el Nuevo Testamento y está dando testimonio que Jesucristo fue el creador de todas las cosas. Amén. Lo mismo que el libro de Juan capítulo 1, del 1 al 12. Estamos hablando que es el mismo creador de Génesis. El Espíritu de Dios. Amén. Tiene Colosenses 1:15, perdón. Sí, 1:15. Perdón, les dije mal, ¿verdad? Sí, pero es 1:15 hacia adelante. Gloria a Cristo Jesús. Cuando lo tengan, díganme amén, y así vamos con el amén. Este es el punto. Él no tenía cuerpo, pero a través de Jesús podemos mirar que Él se forjó una imagen. Igual que en el libro de Hebreos, si usted mira el capítulo 1, verso 1 y 2, también es lo mismo, dice que es la imagen de su sustancia. Pero dice así la palabra de Dios aquí, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Dice el primogénito de la creación. Al decir el primogénito de la creación en esta parte, dice que Él es el primero. Así como dice en el libro de Revelación, dice que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el mismo. O sea, estamos hablando del mismo término que está usando en el capítulo, en la otra parte del versículo. El primero, el primogénito de toda la creación. Dice el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo. ¿Amén? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Esta parte del versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea que miraron a Cristo y en Cristo estaba todo el poder. Si usted mira el capítulo 28, versos 19 y 16 del libro de Mateo, dice, primeramente, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Aleluya. Si hubiera 2 o 3, quiere decir que si el Padre estuviera arriba, toda la potestad la tenía Cristo. Porque dice, toda la potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, amén. Entonces estamos hablando de el Dios Todopoderoso, que era espíritu y estaba en Cristo Jesús. Amén. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ese ya lo merece. Ahora, este Dios, a usted y a mí, sabe que a través de su palabra, a través de su Espíritu, nos confirma también y nos hace hijos legítimos. ¿Sabe que los hijos de Dios del antiguo tiempo, todos los que le sirvieron y le agradaron a Dios, todos, Dios derramó de su Espíritu? Si usted mira a Moisés, dice que Dios dio de su Espíritu. Si usted mira
Samuel, Dios puso su espíritu en él. A David, Dios puso su espíritu en él. Amén. Entonces ahí le voy a decir que usted y yo, precisamente, si ves el verso 21 ahí del libro de Colosenses, dice: vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de la carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de ¿quién? De Él. O sea, de Él mismo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Ahora, en el libro de los Salmos, hermanos, en el capítulo 104, van a subirle ahí. Empezando desde el verso, de alguna manera usted puede mirar desde el verso 24, podemos mirar que dice que las obras de Dios son innumerables. Amén. Pero ya aquí empieza a dar testimonio. Amén. Y el verso 30 está dividido en tres partes. Una más, de una manera que usted lo pueda visualizar. El verso 30 dice que nuestro Dios es el que envía su espíritu. Pero vamos a leer para entender un poco mejor desde el verso 24. Y dice que Él es el que envía su espíritu. Y por el espíritu somos criados también nosotros. Así es que, ¿sabe qué? Precisamente, si usted mira el libro de Colosenses, más que son muchas escrituras como para ir y abriendo todos al mismo tiempo, así que son en concordancia. Luego decir, en el libro de Eclesiastés dice que nosotros, Dios ha puesto eternidad en nosotros. Amén. Y el hombre no lo alcanza a entender. O sea, ha puesto un soplo de vida que es eterno, pero necesitamos el Espíritu de Dios para que sea guiado ese soplo de vida. ¡Aleluya! Para que llegue al lugar donde corresponde. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Eso es el Señor. Amén. Una vez más, el verso 30, pero vamos a mirar el versículo 24. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, dice, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves. Ahí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Lo dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a tiempo. Les das, recogen, abren su mano, se sacian de bien, esconden tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. El verso 30 que le estaba mencionando dice: envías tu espíritu, son criados y renuevan la faz de la tierra. Este verso 30 que les dije una vez más, de alguna manera está dividido en tres partes. ¿Amén? La primera parte dice, el verso dice que nuestro Dios es el que envía su espíritu. Una vez más, y la segunda parte dice que Él, a través de su espíritu, es el que cría, es el creador de todas las cosas. Y la última parte de si lo dividimos en tres partes, este verso 30, también dice que la tercera, de alguna manera la tercera parte, dice que a través de su espíritu renueva todas las cosas. Entonces, este punto que usted de alguna manera puede decir, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Precisamente que nuestro Dios, de alguna manera, a usted y a mí, nos está de alguna manera enseñando, porque viene una enseñanza que es a favor de nosotros, que usted tiene que comprender. Dios ciertamente como Padre está de alguna manera manifestándose, porque son manifestaciones, pero se presentó como Padre en la creación, aunque usted mira que el Espíritu de Dios es el que crea todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el Padre. Amén. Pero como Hijo dice que está en la redención. Pero aún el Espíritu, si usted miró el capítulo 5, verso 19 de 2 Corintios, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces estamos hablando que está ligado, amén, al Espíritu de Dios, no con el hombre, sino con Cristo. Aleluya. Amén. Y como Espíritu está reconciliando al ser humano. ¿Sabe por qué? Porque a través de su Santo Espíritu nosotros entendemos y comprendemos su palabra. Empezamos a caminar en el camino donde Él quiere que caminemos. Si alguien no posee el Espíritu de Dios, va a ser de una manera
Déjenme decir, si oye mal esto, pero tengo que decirlo, amén. Engañados vez tras vez. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces le llamamos a cosas malas buenas. Y en las cosas buenas, como no tenemos el discernimiento de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, nosotros le llamamos malo. La disciplina para muchos es malo. Estamos hablando de una disciplina que corresponde al orden de Dios. Esa disciplina nos lleva a nosotros llegar a hacer una relación con Dios. Y esa disciplina para muchos les dice que es buena, nosotros como la conocemos es buena. Pero ¿sabe qué? Para muchos dicen que no es buena. ¿Sabe por qué? Porque los lleva a dejar de hacer cosas que no les agradan a ellos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, en el libro de Juan, hermanos, una vez más, vamos al capítulo 4. Y vamos a mirar en el capítulo 24 que Dios dice, Dios es espíritu, amén. Ahora, si ponemos atención, dice que los que le adoran, de una manera Él lo pone para que usted y yo aprendamos. Dice que los que le adoran es una necesidad. Dice, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué es necesario? Porque sabe que esta carne, de alguna manera, si usted le adora en la carne, déjale, voy a decir que no se desconecta del mundo. Pero si usted le adora en el espíritu, sabe que se desconecta del mundo y se conecta a lo que es sublime, a lo santo. Amén. Aleluya. Esto es algo que nos debe de una manera trasladar a otra dimensión en el conocimiento, en la adoración, en el reconocimiento de quién es Dios. Amén. Verso 21 del capítulo 4 y hasta el 24. ¿Lo tienen? Dice, Jesús le dijo, mujer, a la samaritana, amén. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, dice, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Amén. Dice, vosotros adoráis lo que no saben. ¿Por qué le dijo el Señor a esta samaritana que ellos adoraban lo que no sabían? Esto puede pasar aquí entre nosotros muchas veces y aún en el mundo. Amén. Porque muchas veces nosotros adoramos algo que no sabemos. Y esta mujer no cree que era cualquier mujer, déjale decir que era de la descendencia, eran familia. Los samaritanos eran familia con los judíos. Amén. Yo le voy a decir que incluso de lo que estamos hablando aquí, ella estaba reclamando el derecho del pozo que estaba ahí de agua, era de Jacob. O sea que estamos hablando de un derecho que ella se otorgaba, que ella tenía por herencia ese pozo de agua ahí, de Jacob. ¿Sabe quién es Jacob? Es Israel. Amén. Es de quien nacieron los 12 patriarcas, de quien formó Dios las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces quiere decir que era una de las tribus, amén, que descendía o era parte de la familia de una de las tribus. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Estos sí lo sabían, que la salvación venía de los judíos, pero no sabían cuándo ni cómo. Amén. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces nosotros podemos mirar que en espíritu y en verdad, para poder adorar a Dios es necesario que Dios nos dirija con su espíritu. Aleluya. Amén. Porque entonces va a ser una adoración en espíritu y en verdad. Gloria Va a a Dios. pasar lo mismo, no en la magnitud, pero así como Dios tomó ese cuerpo que era el cuerpo de Cristo, así también nosotros somos tomados como templo del Espíritu de Dios. Así dice el libro de Corintios capítulo 3 verso 16. 1 Corintios dice que, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? ¿Y sabe por qué? Dice, ¿o acaso ignoráis? Porque este cuerpo está predestinado para ser templo del Espíritu de Dios. Si nosotros pensamos que este cuerpo fue hecho para que nosotros de alguna manera diéramos oportunidad que moraran pensamientos e incluso costumbres y tradiciones en nuestro ser, no, este templo o este cuerpo fue para que fuera y se hiciera un templo para que morara el Espíritu de Dios. Amén. No vamos a ir allá al libro de Corintios, pero ustedes acuérdense solamente 1 Corintios capítulo 3 y estamos hablando del verso 16, creo 19. Dice, una observación más. Dios y el Espíritu Santo se revelan una vez más. Dios es el Espíritu y el Espíritu y Dios es uno, no son dos. Amén. O sea que el Espíritu Santo es el Padre y
Dios es el Padre y el Espíritu Santo es el mismo. Les voy a decir, eso usted lo puede mirar en libros de Juan de una manera que usted lo puede mirar. El verso 24, como lo estaba diciendo, dice así: Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero para que lo podamos mirar bien, en sí, en su totalidad, usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar que Jesús no fue engendrado por el Padre. Porque dice que, si usted mira el capítulo 1, verso 26 del libro de Lucas, dice que en el sexto mes vino el ángel y le dijo, primeramente de ahí sacaron el Dios te salve María también. Amén. Pues vino y le dijo a María, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Cuando le dijo esto, déjeme decir, el sexto mes, dice que por obra del Espíritu Santo iba a quedar embarazada. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? El Espíritu Santo. No dice que el Padre vino, dice que el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, iba a quedar embarazada la Virgen María. Eso es lo que dice la palabra, amén. ¿Lo quieren y lo vamos a mirarlo? Porque no van a decir, me lo mandó, amén. Es algo que usted lo tiene que mirar para que lo crea, amén. Pero bueno, sí, ¿saben qué? Para que usted lo mire de una manera más directa, vamos al libro de Mateo capítulo 1, verso 16 para adelante, amén. 1:16 Mateo. Gloria a Dios. 18, perdón. María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 18, amén. 1:18 para adelante. Dice: el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, le dije así para irnos más rápido. José, al estar desposado, ¿cuántos alcanzan a entender esta palabra, desposado? No estaba casado, estaba comprometido con María, se iban a casar. Amén. Estaba desposado, era compromiso de matrimonio. Amén. Estaba desposado, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, cuando dice, quiso dejarla secretamente. Cuando él se dio cuenta, está embarazada, dijo, uy, ¿qué pasó aquí? Yo no he tenido relaciones con ella. Entonces, por obra del Espíritu Santo, como miramos en el versículo 18, dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Dice, y pensando, el verso 20 dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? El Espíritu. Dice la Escritura, no digo yo, dice el Espíritu Santo. Mi Dios es Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el Padre. Dios, el Dios Por eso mismo. es que Jesucristo es Hijo de Dios. En el principio de Dios crió los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el mismo Espíritu que por su obra quedó embarazada la Virgen María. Amén. Jesucristo es el Hijo del Espíritu Santo, o es el Hijo del Padre. Amén. Gloria a Dios. Y darás luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, ¿sabe lo que quiere decir para los que no saben? El nombre de Jesús quiere decir Salvador. Amén. El Salvador. Amén. Jesús es Salvador. Amén. Y todo esto dice que aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía está en el libro de Isaías capítulo 7 verso 14. Dice, el Espíritu de Dios, Él fue formando de una manera, porque es Dios mismo, todo en un plan perfecto, que de tal manera que los seres humanos que vivían en la dispensación de la ley, cuando se presentó el Señor Jesús, no se dieron cuenta que Él era el Todopoderoso. Y tenía la profecía, ellos tenían los rollos de la profecía. Le voy a decir, un día se va a presentar Jesús aquí, en nuestros medios, en este mundo, y muchos no van a saber que es Jesús. ¿Sabe qué? Va a levantar a su pueblo y no se van a dar cuenta que Jesús vino.
Ya ahorita están ni preparando todo, ¿saben? Para que todo parezca una coincidencia. Ya están hablando de naves extraterrestres. Amén. Amén. Ya están hablando de reptilianos. Yo no sé si me escucharon hablar de ustedes, son cosas nuevas, ¿verdad? Reptilianos no han oído. Este es algo serio que aún está en la palabra de Dios. Cuando oímos allá que la palabra de Dios dice que Dios crió al hombre, lo formó, y luego sí lo hizo un ser espiritual, lo puso en el Edén. Cuando lo crió del polvo de la tierra y lo puso para que él se multiplicase, fue cuando el Satanás vino y dice que una serpiente vino, o dice en la escritura que una serpiente, y todos nos imaginamos inocentemente que una serpientita. No, esta serpiente tenía pensamientos muy elevados, más elevados que el hombre, de tal manera que ¿sabe lo que pasó? Sedujo a Eva. Soy fuerte el asunto, pero eso fue lo que pasó. La sedujo, la llevó a llevar una intimidad, por eso fue que entró el pecado. Amén. Soy en serio el asunto, pero es una realidad que está en la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Usted sabe que cuando nosotros conocemos todas estas cosas, nos damos cuenta, sabe que todavía hasta la fecha, usted nomás métase y ponga ahí si hay reptilianos. Sabe que ahorita hay una batalla, incluso Rusia tiene una batalla con los reptilianos. Amén. Está seria la situación. Y no se dejan ver porque ellos son seres de ultratumba. Precisamente son seres que cayeron, ángeles caídos del cielo en sí, podemos decir porque la palabra de Dios sí lo dice. Pero en sí son seres vivientes que tienen un entendimiento superior al de los hombres. Estamos hablando de cosas serias, amén. Así dice la escritura, amén. Ahora, en la historia sagrada, nosotros vamos a una vez más al tema. La historia sagrada de Dios, podemos ver que como espíritu es revelado en muchas maneras nuestro Dios, amén. Empezando desde Génesis, como usted lo pudo mirar, en el capítulo 1, verso 2, no lo leyó, pero se lo leí yo, dice que en el principio Dios creó verso 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dice, y todo estaba desordenado y vacío, amén. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero miren, desde el principio empieza a dar testimonio del Espíritu que es Dios. Cuando habla su Biblia en el capítulo 6, verso 3 del libro de Génesis, y el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Sabe qué? Estaba ya por acontecer una catástrofe, que el diluvio ya estaba definitivo. Dios estaba cansado del ser humano. Dice, cuando miró al ser humano, dice, su criterio y su pensamiento era de continuo hacer el mal. Amén. Y él decidió, dice, de una manera, antes del diluvio, está esta escritura ahí en el verso 3 del capítulo 6. O sea que el Dios Espíritu es el mismo Creador, el que quería ser de alguna manera compatible con el ser humano, que él de alguna manera formó al ser humano para estar compartiendo, o sea, de estar de una manera en unidad con él. O sea que sabe que el Señor anteriormente llegaba al Edén y hablaba con Adán personalmente, Adán, cara a cara, con Eva. Cuando fracasó el primer hombre, que fue Adán y Eva, sabe que cuando vino para atrás, el Señor sabía dónde estaba. Pero le daba, Adán, ¿dónde estás tú? Amén. ¿Sabe qué? Tuve miedo y me escondí. Así está ahorita el ser humano, aunque no dice que tiene miedo, pero sabe que está tratando de evitar y de alguna manera evadir ese contacto con el Dios Espíritu. De una manera está interesado en aprender de Dios, pero no está interesado en llevar una relación en intimidad con su Dios. Y es lo que Dios quiere, que lleguemos a una intimidad con nuestro Dios. Amén. Dice el verso 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. O sea que Dios es espíritu. Amén. Dice, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Acortó el tiempo, cuando vivían 800, 900 años. Amén. Gloria a Dios. Amén. Podemos mirar, mire, a través de todo esto, Dios aún a los hombres inconversos les ha permitido mirar las virtudes del Espíritu en seres que le sirven a Dios. Faraón tuvo el privilegio de mirar en Moisés que el Espíritu de Dios estaba en Moisés. Amén. Amén. Vamos allí al libro de Génesis una vez más, capítulo 41, verso 38, y usted va a poder mirar que mismo Faraón da testimonio del Espíritu de Dios que se movía en un ser
que era Moisés, perdón, no, era José, perdón, amén, me equivoqué, amén, que era José. Dice, este José era hijo de Jacob. Entonces este varón, ¿sabe qué? Operaba y se dirigía conforme a la voluntad. ¿Saben por qué este varón de una manera permitió Dios que mirara al faraón? Porque guardó su relación con Dios, aún en un estado crítico en Egipto. Llegó en condición de esclavo, pero nunca perdió la fidelidad con Dios. Amén. Aleluya. Fue prisionero, fue encarcelado, pero nunca él se olvidó de su Creador. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice así la Escritura, ¿lo quieren? Amén. Aunque usted no lo crea, amén. Dios, que ese espíritu se manifestó a través de a través de José a los egipcios. Y también Dios, que ese espíritu se manifestó al pueblo a través a través de Moisés. Amén. Génesis 41:30. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios? ¿Por qué dijo Faraón esto? Porque miraba que Dios obraba a través de José. Amén. Isaías, de la misma manera Dios les reveló. Vamos a ir de punto a punto. Y una profecía que así va a cumplir. El Señor a través de Isaías les empezó a enseñar que el Espíritu de Dios iba a posar en un ser que se iba a manifestar al mundo. Este ser iba a ser Jesucristo. Vamos a ver el capítulo 11, verso 1 y 2 del libro de Isaías. Y esta es la parte profética que Dios de alguna manera cumplió, porque de la familia de Isaí iban a ser uno de los que ellos esperaban que fuera el Mesías, y fue el Mesías, por eso murió. ¿Lo tienen? 1 y 2. Gloria a Dios. Dice así, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este ser que estaba anunciándole a Isaías era Jesús. Ahora les voy a decir, ¿quién era Jesús? Jesús era el gran yo soy. Era el todopoderoso, o es el todopoderoso. Era el gran yo soy, pero es el todopoderoso. Es el gran yo soy todavía. No ha perdido su esencia ni su poder. Sigue siendo el gran yo soy. Sigue siendo el todopoderoso. Amén. Lo mismo podemos mirar del rey David y cómo Dios se manifestó. Dice que no había otro hombre como David, conforme al corazón de Dios. Pero aún David, en su equivocación, ¿sabe lo que de alguna manera perdió David? El privilegio que el Espíritu de Dios morara en él. De alguna manera perdió esa parte de contacto con el Espíritu. Si usted mira el capítulo 51, empieza a rogar una vez más David, y lo que él estaba diciendo, lávame con hisopo, pero lo que él estaba invitando a Dios es que no quitara su Santo Espíritu de él. O sea que él sabía que el Espíritu de Dios era el que a él le permitía estar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Él sabía que con el Espíritu de Dios era más que vencedor. Amén. Por eso es una necesidad que conozcamos quién es Dios. Dios es el Espíritu Santo. Amén. Él dijo en sus propias palabras, en el verso 10, si usted mira, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que él perdió esa relación con su Creador. Amén. El verso 11 dice así: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. O sea que él sabía, Dios en David operaba para llevarlo de victoria en victoria. Por eso fue uno de los reyes que dirigió el pueblo de Israel con entendimiento, con sabiduría. Amén. Lo llevó siempre de victoria en victoria porque Dios estaba en David. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Denle el aplauso, el Señor lo merece. Amén. Ahora, vamos a decir que tiene que ver todo eso con nosotros. Te quiero decir, Dios
quiere a nosotros llenarnos de su poder. Amén. Pero para que podamos ser llenos de su poder, dice en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Dice, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, le quiero decir, se trata no de ser testigo de Jehová, va a ser testigo de Cristo. Amén. Aleluya. No es que esté criticando a los testigos de Jehová, pero saben que ellos no creen en el Espíritu Santo. Pues esta es otra de las partes que yo no dije ya al principio. Para algunos el Espíritu Santo incluso ni existe, ni tampoco están interesados en ellos tener una relación con el Espíritu. Pero le voy a decir, es que Dios es Espíritu. Usted de ninguna otra manera se puede conectar a su Dios si no es a través de su Santo Espíritu. Entonces ahí le voy a decir, cuando usted conozca quién es Jesús, quién es el Todopoderoso, va a anhelar que Jesús vive en usted. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos puede ungir con su Santo Espíritu. Amén. Eso es lo que el Señor merece. Se le da el tiempo. Dios hace saber, permítanme esta última parte. Dios hace saber de alguna manera a los discípulos que cuando fuesen de alguna manera entregados, si ellos no tenían el Espíritu Santo, era fácil que ellos claudicaran y ellos se negaran a seguir, manteniéndose firmes en ellos, dar testimonio que eran los discípulos de Jesús. Usted lo puede mirar de alguna manera. Al apóstol Pedro le dijo, mira, le dijo el Señor al apóstol Pedro, mira, vienen y me van a llevar preso y yo voy a sufrir por toda la humanidad. Se lo estoy parafraseando. Cuando el apóstol Pedro dijo, le estaba diciendo eso, le dijo al Señor, le dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Si es posible mi vida, hoy doy por ti. Y sabe que al principio sí le mostró esa fidelidad. Dice que cuando se acercaron los soldados, se adelantó el apóstol Pedro y sacó una de las espadas de los mismos soldados romanos, porque eran romanos, fariseos, para que me entiendan. Estamos hablando de los fariseos. Eran judíos y romanos, o sea, tenían dos nacionalidades. Es como aquí, déjenme decir, aquí hay México-americanos. Amén. Nacieron aquí en Estados Unidos, pero saben que traen sangre latina, perdón, de allá de México. Y así, también ellos, Roma conquistó Jerusalén, el pueblo de Israel, ¿sabe qué? Y quedó de alguna manera en el poder Roma. Así que, ¿sabe qué? Nacieron hijos de romanos y ellos tenían dos nacionalidades, eran romanos y eran judíos también. O sea, tenían las dos naturalezas. Saulo de Tarso era uno de ellos. Dice, yo soy romano. Él dice que también era judío. Si usted mira, él también era judío. O sea, tenía las dos naturalezas, las dos nacionalidades. Amén. Bueno, le voy a decir que cuando el apóstol Pablo sí era judío. Entonces, cuando el apóstol Pablo sacó la espada, dice que le tumbó una oreja al soldado. No se cree que le tiró a tumbar la oreja, no le tiró a tumbarle el cuello. Pero el Señor le dijo a Pedro, mira, no es con espada ni con ejército, más es con tu Santo Espíritu. Dice, y él le enseñó a Pedro, dice, mira, no va a cantar el gallo cuando tú me niegues 3 veces. No tenía el Espíritu de Dios todavía el apóstol Pedro, todavía no había descendido el Espíritu Santo, ni habían estado en el Pentecostés. Cuando esto le dijo, no hombre, si es posible mi vida doy por ti, ¿sabe qué? Sí le mostró eso en el principio, se lo llevaron preso. Cuando estaban ahí, ellos se acercaron, dice que una joven ahí empezó a decir, oye, este habla igual que Jesús. No, yo ni lo conozco, la primera vez. Cuando el gallo cantó, cuando lo negó 3 veces el gallo cantó, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Pero este Pedro que negó 3 veces al Señor Jesús, usted lo va a mirar que después que recibió el Espíritu Santo, fue el valiente que se levantó y le dijo, sepa pues toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaron, ¿saben qué los hizo culpable a todos? Digo, que vosotros crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Amén. Dios lo ha hecho Señor y Rey. No estaban frente de uno, ¿saben que estaban frente de multitud? Estaban miles de personas ahí. Y le digo que estaban miles, ¿saben por qué? Porque de esos miles, 3,000 a base de ese mensaje y de ese valor que Dios puso a través de su Espíritu a Pedro, dice que 3,000 personas se bautizaron en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Usted va a mirar que aún despuesito del capítulo 2, cuando entra al capítulo 3 de los Hechos,
dice que el apóstol Pedro y Juan iban a la iglesia La Hermosa. Cuando iban a orar ahí, encontraron un hombre paralítico. Por un milagro hecho en el nombre de Jesús, fueron presos. Aleluya. Ellos estaban predestinados para ser de una manera sacrificados, pero ¿sabe qué? A través del poder del Espíritu que moraba en ellos, que los iba a sacar a toda, de una manera, a toda victoria que ellos presentaran, de una manera en fidelidad, siendo siervos de Dios, tenían que guardar solamente una cosa: la fidelidad a Dios. Amén. Déjelo decir, la obediencia a Dios. ¿Sabe qué? En esa parte no menguaron. Dice que hablaban con denuedo de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Cuando usted posee el Espíritu Santo, sabe que eso es lo que va a ocasionar en su vida. No se va a avergonzar del Todopoderoso, va a dar testimonio del gran Dios soy, del Todopoderoso. Va a poder decirle a la gente que Él es su Dios, que no hay otro fuera de Él que salve. Va a poder decir que no hay otro creador, solamente hay un solo Dios. Amén. Y les quiero decir, la palabra Trinidad, con todo respeto a los que creen en tres, ni existe en la palabra de Dios, la palabra Trinidad. Hay 3 ocasiones que se habla de pluralidad en la Biblia, 4 ocasiones, pero una de ellas es cuando dice hagamos al hombre, capítulo 1, verso 26. Si usted mira esa parte con delicadeza y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero si usted mira el versículo 27, dice y Dios crió al hombre, no dice y criaron al hombre, dice y Dios crió al hombre a su imagen y semejanza. Uno es el criador, no son dos, no son tres. Si dice la palabra hagamos, hay que tiene colaboradores, ciertamente Dios nunca ha estado solo. Si mira el capítulo 6 del libro de Isaías, dice que cuando se presentó Isaías pudo mirar ángeles, querubines y serafines que adoraban día y noche a su Creador. Amén. Dice, tenían 6 alas, los describe cómo eran. Amén. Nunca estuvo ni ha estado solo el Creador, siempre ha tenido huéspedes celestiales de adoración, de servicio. Amén. Podemos hablar de Miguel Arcángel, era un arcángel que tenía comisiones, así como Satanás también tenía una comisión. Él era el director del coro celestial. Amén. Pero es solamente un Dios. Y hoy en día se habla de un Dios y hay muchas obras aquí en el mundo. Estas obras usted puede mirarlas. Si usted analiza, hay multitud de personas que están trabajando en la obra de Dios. No es que sean muchos dioses, es que hay un pueblo que ha sido llamado para servirle a Dios. Somos colaboradores, como dice en el libro de Corintios, somos embajadores. Amén. Amén. Somos embajadores los cuales son usados por Dios, o somos usados por Dios para nosotros llevar este mensaje de reconciliación. Amén. Amén. A través de su Santo Espíritu usted lo puede entender. Si no tiene el Espíritu de Dios, ¿sabe qué? Usted se va a mirar como que es hijo de Dios, sin entender que solamente es creación de Dios. Amén. Pero cuando usted tenga el Espíritu Santo, se va a dar cuenta que usted, para ser hijo de Dios, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús para que sea adoptado por Jesús. Amén. Y Dios quiere adoptarnos. A través de su nombre, usted recibe una adopción de hijo. Amén. Pero vamos a continuar la segunda parte de este asunto. Va a estar de una manera más interesante porque nos vamos a meter un poco más profundo a mirar cómo Dios fue tratando estas cosas con delicadeza en un punto donde fue en dispensación en dispensación. Hay mucha información sobre esto. Amén. Vamos a invitarles que oremos todos juntos. Definitivo, Dios tiene algo para nosotros, pero requiere Dios que usted esté dispuesta. El Espíritu